Te juro que no tenía que estar en casa ese día. Ni siquiera en Zaragoza. Tenía una reunión en Madrid, a las 10 de la mañana, con un cliente nuevo que nos podía abrir muchas puertas. Pero el tipo canceló a última hora por una migraña insoportable y yo, cabreado, cogí el AVE de vuelta sin avisar a nadie. Pensé en aprovechar para dormir una siesta, comer tranquilo en casa, y ya que Laura trabajaba hasta las 5 en el hospital, tendría toda la tarde para mí. Pero cuando llegué, noté algo raro. No había dejado el coche en casa, eso sí era normal. Pero la puerta del garaje estaba abierta. Muy poco, pero abierta. Como si no hubieran querido cerrarla del todo. Entré andando, sin hacer ruido. Silencio total. Pasé por el salón, nada. Subí a la planta de arriba y ahí lo escuché. Una risa. Ligera, aguda, de mujer. Pero no era Laura. Me quedé quieto en seco. Una voz masculina le respondió. No eran gritos, ni jadeos, ni película porno, no. Eran voces normales. Como de pareja que bromea después de lo que fuera que habían hecho. Te juro que lo primero que pensé fue que había entrado alguien a robar. Luego pensé que a lo mejor Laura le había dejado las llaves a alguna amiga. ¿Pero y el tipo? Me acerqué despacio. La puerta del despacho estaba entreabierta. Y ahí lo vi. A ella. A Laura. Con un tipo, sí, semivestidos, en mi silla de oficina, riéndose como si estuvieran de vacaciones. Tenía la camisa desabrochada y ella iba en ropa interior, como si no fuera su casa, como si fuera un hotel. No hice ruido. Cerré la puerta del pasillo con la misma suavidad con la que abrí el alma hace años para meter a esa mujer dentro. Me fui. No dije nada. No pegué ojo en 2 días. No lloré. Tampoco grité. Me quedé mudo. Con la cara de tonto que se te queda cuando ves tu vida tambalearse por culpa de alguien que juraba quererte. Y lo más irónico es que ni siquiera me enteré porque la espié. Ni porque oliera a perfume raro. Ni porque se apartara en la cama. No. Me enteré porque ella, tan lista como se cree, pensó que nunca iba a volver a casa un lunes por la mañana. Y ahí empezó todo. Porque en vez de montarle el escándalo en el momento, decidí guardar la calma. No porque sea buena persona, sino porque quería entender. Saber desde cuándo, por qué, cómo. Y sobre todo, quién era él. Pensaba que eso me iba a ayudar a decidir qué hacer. Lo que no sabía es que iba a acabar descubriendo mucho más de lo que podía soportar. Decidí no confrontarla de inmediato, porque, por alguna razón, creí que lo mejor sería no hacer nada. Lo que vi me dejó completamente fuera de lugar, atónito, incluso algo desorientado. No era como si se tratara de una explosión repentina de furia. No. Era un desconcierto profundo, como si todo lo que había conocido hasta ese momento fuera un espejismo, una fantasía que ni yo mismo había imaginado capaz de sostenerse en el tiempo. Así que me quedé en silencio, observando, sintiendo una especie de vacío al ver que todo lo que consideraba seguro en mi vida estaba a punto de derrumbarse. Laura no me esperaba esa mañana. En su mundo, lo más probable es que pensara que me iba a quedar en Madrid. Así que pude regresar a casa sin ser interrumpido ni detectado. Pude escuchar su voz a través de la puerta entreabierta. En ese momento, sentí que todo se detenía, que no solo me había atrapado la situación, sino que también me había atrapado a mí mismo, en mi ignorancia. El hombre con el que estaba parecía un conocido, uno de esos tipos que se meten en tu vida sin ser invitados y que, de repente, se convierten en una amenaza silenciosa, casi invisible. Era alguien que yo había visto alguna que otra vez en nuestras reuniones sociales, pero nunca me había parecido relevante. Nunca me imaginé que se estaría metiendo en la intimidad de mi hogar.
El hombre estaba en mi silla, una de las que siempre utilizo cuando quiero pensar, leer o trabajar tranquilo. La imagen de verlos ahí, tan despreocupados, me perturbó más que cualquier otra cosa. Ambos se reían, disfrutando de algo que yo no entendía, mientras que mi mente no paraba de girar, repitiendo una y otra vez la misma pregunta: ¿cómo? ¿Cómo llegó a este punto? No podía aceptar que ella estuviera así, con un hombre que no conocía de verdad, con un hombre que no era yo. En cuanto ella se percató de mi presencia, lo primero que hizo fue taparse de manera instintiva, pero fue demasiado tarde. La distancia entre nosotros ya no era solo física, sino emocional, algo mucho más grande y destructivo que cualquier cosa que pudieran haber hecho o dicho en ese preciso instante. No podía mirarla, no podía siquiera decir una palabra, porque sabía que, en ese momento, ella ya había cruzado una línea de no retorno. Me quedé de pie, al borde de la puerta, sin saber cómo reaccionar. Mis ojos seguían clavados en ella, pero al mismo tiempo, mi mente estaba en otro lugar, en una especie de limbo donde todo lo que había sido hasta entonces se desmoronaba. Podía oír su respiración, podía ver cómo su cuerpo trataba de cubrir lo que no podía esconder, pero lo peor no fue su reacción, lo peor fue lo que sentí al ver su cara, al darme cuenta de que me estaba mintiendo, al darme cuenta de que, durante todos esos años, había estado viviendo una mentira. La mentira no era solo de ella, sino de los dos. Nosotros habíamos estado construyendo una vida que solo existía en nuestras cabezas. Y ahora que se había caído todo, ahora que ya no había nada que esconder, me sentía completamente desbordado. No podía gritar. No podía hacer nada. Solo me quedé ahí, observando, y lo único que se me ocurrió fue salir de la casa, alejarme de ella. Porque sabía que si me quedaba, algo peor iba a suceder. Y no quería que eso fuera lo que nos definiera. Al final, fue la desesperación lo que me llevó a la calle. Me alejé en silencio, sin decirle ni una palabra. Ella no me siguió, no dijo nada tampoco. Estaba tan hundido en mi propio dolor que ni siquiera sabía lo que iba a hacer después. La verdad era que no tenía claro si quería volver o si quería seguir adelante sin ella. Pasé horas caminando por las calles de Zaragoza, sin rumbo fijo. Mis pasos me llevaron hasta un parque cercano, donde me senté en una banca, mirando el cielo gris. Todo se sentía irreal, como si hubiera estado en una película, como si todo fuera una pesadilla. No podía dejar de pensar en ella, en lo que había hecho. En lo que habíamos hecho juntos durante tantos años, solo para llegar a este punto. ¿Cuánto de todo lo que había compartido con Laura era real? ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos y me había dicho que me amaba, cuando en realidad ya no sentía lo mismo? ¿Cuántos momentos compartidos fueron solo una fachada para ocultar lo que realmente estaba ocurriendo detrás de esas sonrisas? No sabía qué hacer. Estaba completamente perdido. Entonces, sin pensar, cogí el móvil y marqué su número. El sonido del teléfono resonó varias veces, pero no lo cogió. No lo esperaba, claro. La ansiedad me envolvía mientras esperaba, sin poder hacer otra cosa que no fuera imaginarme lo peor. Me quedé ahí, en la banca, mirando el móvil, sin saber si debía esperar a que ella me llamara o si debía ir directamente a la casa y enfrentarme a ella. No quería una confrontación, no quería que todo esto se convirtiera en una batalla. Pero lo que no sabía es que no tenía otra opción. Ya había llegado demasiado lejos. Finalmente, el teléfono sonó. La llamada provenía de ella. Contesté sin pensarlo, pero antes de que pudiera decir algo, la escuché hablar. Su voz era un susurro, como si intentara calmarme, como si intentara explicarse sin saber por dónde empezar. No sabía si debía escucharla o cortar la llamada, pero la necesidad de respuestas era más fuerte que el deseo de huir. Javi, por favor, no sé qué decirte. Me dijo, la voz quebrada, como si ya estuviera al borde del llanto.
No tienes que decirme nada, Laura, respondí, mi voz temblando. Todo está claro. Solo quiero saber quién es él. ¿Desde cuándo me estás mintiendo? Se hizo un largo silencio al otro lado de la línea, tan pesado que casi podía oír su respiración. Finalmente, habló. Es alguien que conocí hace poco, en el trabajo. No quería que lo supieras, nunca lo quise, pero, ya no podía más. Lo siento, no sé cómo llegué hasta aquí. ¿Y yo?, le pregunté, con rabia contenida. ¿Y todo lo que compartimos? ¿Todo lo que construimos juntos? ¿Me has estado engañando todo este tiempo? Ella intentó responder, pero yo la interrumpí. No quiero oírlo. No me interesa. Solo quiero saber una cosa, ¿cuánto tiempo ha durado todo esto? No mucho, me respondió, con voz baja. Solo unas semanas, pero, lo siento, Javi. Quise colgar. Quería desaparecer. Quería que todo fuera un mal sueño, algo que pudiera borrar con solo cerrar los ojos. Pero no podía. Lo que más me dolía no era el engaño en sí, sino que en todo este tiempo, ella nunca me lo dijo. Nunca se atrevió a mirarme a los ojos y confesarlo. Me sentí completamente vacío. La vida que había imaginado se había desvanecido en segundos, y la tristeza que sentí me sobrepasó. Volví a casa después de la llamada, pero no entré inmediatamente. Estuve un rato sentado en el coche, mirando la puerta de la entrada como si fuera la entrada a un mundo que ya no era el mío. Podía ver la luz de la cocina a través de las cortinas, una luz cálida, tranquila, como si todo estuviera bien. Y sabía que dentro de esa casa, algo se estaba desmoronando. Me pasé minutos respirando profundamente, preparándome para lo que venía. Sabía que tenía que entrar y enfrentar lo que había visto, lo que me había contado. No iba a ser fácil, pero ya no podía quedarme allí, esperando que el tiempo me diera alguna respuesta que ya no podría cambiar lo que había sucedido. Entré en casa y me encontré con la imagen que temía. Laura estaba en el salón, sentada en el sofá, con los ojos rojos, como si ya hubiera llorado antes de mi llegada. Pero no era solo eso lo que me molestaba. Era la imagen de ella, tan desprotegida, tan vulnerable, que me hizo sentir que ya no estaba mirando a mi esposa. Estaba mirando a una mujer que había tomado decisiones sin pensar en las consecuencias, que había permitido que la mentira creciera sin detenerse a pensar en lo que estábamos construyendo juntos. No sabía si debía sentir lástima por ella o por mí mismo, pero lo que sí sabía es que las palabras se me quedaban cortas. La ira no me nacía, solo el dolor, ese dolor profundo que cala en los huesos. Javi, dijo ella al verme entrar. Su voz era un susurro, quebrada, como si me estuviera pidiendo disculpas con una mirada, sin siquiera hablar. Pero ya no me importaban sus ojos ni su tono. Solo quería saber la verdad. ¿Quién es él?, pregunté, cortante, mirando a Laura sin mostrar ninguna emoción en mi rostro. No podía permitir que me viera débil. No después de lo que había descubierto. Necesitaba respuestas, necesitaba algo más que excusas. Laura tembló levemente, bajó la mirada y comenzó a hablar, pero sus palabras se enredaron. Estaba nerviosa, como si no supiera por dónde empezar, y yo solo esperaba que finalmente dijera algo claro. Es alguien del trabajo. Estaba confundida, Javi. No quiero que me juzgues. ¿Confundida? La palabra resonó en mis oídos como si fuera un insulto. ¿Confundida? No, Laura, no me digas eso. Llevas meses mintiéndome, llevas meses haciéndome pensar que todo está bien y ahora vienes a decirme que estabas confundida. ¿Así que todo lo que compartimos no significa nada para ti? Sí, sí lo significa, pero... Comenzó a decir, pero no terminó la frase. Sabía que lo que iba a decir no tenía ninguna base, y no le dejé continuar. No quería escuchar más excusas.
¿Cuánto tiempo, Laura? La voz me salió más fuerte de lo que pretendía, pero ya no podía controlar el tono. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo, ocultando todo esto? No me importa lo que digas. No me importa cómo lo justifiques. Solo quiero saber cuánto tiempo me has estado engañando. Ella empezó a llorar. Las lágrimas cayeron de sus ojos, pero yo ya no sentía compasión. Sabía que este era el momento en el que ella esperaba que la abrazara, que la consolara, que le dijera que todo iría a estar bien. Pero no podía. No podía mirarla de la misma manera. No podía abrazarla. No podía hacer como si nada hubiera pasado. Porque algo se había roto, y no sabía si podría volver a confiar en ella. Unas semanas, me dijo, la voz temblorosa. Solo unas semanas, Javi. Yo, no quería que llegara a esto. Todo pasó muy rápido, y no lo podía controlar. Lo siento. Perdóname. Solo unas semanas. No pude evitar reírme, una risa seca, amarga. ¿De verdad crees que eso cambia algo? ¿De verdad crees que puedes disculparte diciendo que todo pasó muy rápido? No, Laura. Esto no es algo que se resuelva con una disculpa. Esto es algo mucho más grande. Esto es una mentira que has construido durante meses, y no me vas a convencer de que no sabías lo que estabas haciendo. Mi cuerpo estaba tenso, mis manos apretadas en los puños, intentando no estallar. No podía creer que estuviera allí, en ese salón, mirándola, preguntándome si realmente había sido la misma persona todo este tiempo. Mis ojos estaban fijos en ella, pero en mi mente había 1.000.000 de preguntas, todas sin respuesta. ¿Cómo pude no darme cuenta de todo esto antes? ¿Cómo pude ser tan ciego? Te juro que no quería hacerte daño, susurró, mientras trataba de acercarse a mí. No sabía cómo salir de esto, no sabía cómo decirte lo que estaba pasando. Me equivoqué, Javi. Me equivoqué mucho. La vi acercarse, y por un momento pensé en abrazarla, en decirle que todo iba a estar bien. Pero la imagen de ese hombre, de ellos riendo juntos en mi oficina, me vino a la mente con fuerza. Recordé su rostro, su actitud desinhibida, como si estuviera en su propia casa. Y entonces, la rabia me invadió de nuevo. No sé si puedo perdonarte, le dije con voz baja, mientras me apartaba. No sé si hay forma de volver de esto. Ya no confío en ti. Ya no te creo. Me has mentido demasiado. No me dejes, me suplicó, su voz rota. Te prometo que esto no volverá a pasar. Te lo juro. Yo, te amo, Javi. Tú eres mi vida. Mi vida, repetí, sin poder evitarlo. ¿Y qué fue todo esto entonces? ¿Qué fue este juego de mentiras? ¿Qué fue este hombre en mi oficina? ¿Este tipo en mi silla, riéndose conmigo mientras tú me decías que me amabas? No, Laura. No puedo volver a confiar en ti. Ella me miró fijamente, esperando que dijera algo, esperando que la perdonara. Pero yo no podía. Algo dentro de mí ya se había roto, y no sabía si sería capaz de reconstruirlo. El dolor seguía allí, intacto. Las palabras me faltaban, pero lo que sentía, lo que sabía, era más que suficiente para saber que no podía seguir con ella. Necesito tiempo, le dije finalmente, la mirada fija en el suelo. No puedo seguir con esto ahora. No sé si alguna vez podré perdonarte. No sé qué va a pasar con nosotros. Me di la vuelta y salí del salón. No sabía si ella me estaba mirando, si me seguía con la vista o si, como siempre, estaba esperando que todo se resolviera como si nada hubiera pasado. Pero yo ya no podía esperar más. Ya no podía seguir en este limbo. Lo único que sabía era que, en ese momento, todo había cambiado.
Y no tenía claro si podría volver a ser el mismo, si alguna vez podríamos volver a ser los mismos. Lo que sí sabía es que las mentiras, las palabras vacías y el dolor de esa traición me acompañarían por mucho tiempo. Después de esa conversación, no pude quedarme en casa. No quería verla. No quería oír su voz, ni siquiera una palabra más de sus disculpas. Todo lo que había dicho parecía vacío. Las palabras se habían convertido en una niebla densa, que no lograba disiparse ni con el paso de los días. Caminé sin rumbo por las calles de Zaragoza, sin saber hacia dónde ir, solo buscando una salida, un respiro. El dolor era insoportable, pero no podía dejar que eso me desbordara. Lo que más me molestaba no era solo la mentira, sino que me sentía profundamente traicionado. Durante años, había creído que compartíamos una vida basada en la confianza, en la honestidad. Y ahora esa base se había derrumbado ante mis ojos, dejándome en un vacío profundo, lleno de preguntas sin respuestas. Me senté en un banco en el parque, con las manos sobre las rodillas, mirando el horizonte como si pudiera encontrar algo de sentido en la distancia. Sabía que algo tenía que cambiar, pero no tenía claro qué. Podía regresar a casa y enfrentarla de nuevo, pero las palabras seguían atoradas en mi garganta. No podía repetir el mismo diálogo vacío, la misma confrontación sin fin que no llevaba a ninguna parte. Estaba claro que no iba a ser fácil, pero necesitaba tomar una decisión, y no podía hacerlo sin pensar. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en lo que compartimos, en lo que creímos que éramos. Y me di cuenta de que no podía seguir viviendo con la incertidumbre. No podía seguir en esta relación si no podía confiar en ella, si no podía creer en lo que habíamos construido juntos. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era Laura. No respondí. No quería hablar con ella. No quería escuchar más promesas ni más excusas. La llamé al día siguiente, cuando la rabia ya se había calmado un poco. Estaba decidido a hacer lo que no había hecho esa tarde, tomar el control de la situación. Necesitaba respuestas definitivas. Necesitaba saber si ella quería hacer lo mismo que yo, si realmente estaba dispuesta a darlo todo para que la relación funcionara. O si, por el contrario, ya no había vuelta atrás. Laura, dije al coger el teléfono, sin saludarla primero, solo de forma directa. Tenemos que hablar. No quiero más mentiras, ni más excusas. Quiero que me digas qué es lo que realmente quieres. La escuché respirar profundamente al otro lado de la línea. Sabía que estaba nerviosa, pero no me importaba. Yo también lo estaba, aunque no lo quería admitir. Javi, yo. Comenzó, su voz temblando, como si estuviera a punto de derrapar. No sé qué más decirte. Lo siento. Lo siento tanto. Sé que te he fallado, sé que he roto algo entre nosotros, pero te prometo que te amo. Aún te amo, y lo que ha pasado no fue algo que quisiera. No sé cómo llegar a explicártelo, pero, lo que más quiero es que me des una oportunidad para arreglarlo. Quiero que volvamos a ser lo que éramos. Las palabras me golpearon de una manera tan profunda que no supe qué decir en ese momento. ¿Podía creerle? ¿Debía creerle? ¿Podía darme otra oportunidad para confiar en ella? La idea de continuar con ella me resultaba dolorosa, pero la idea de perderla definitivamente me aterraba aún más. Porque, aunque ella había cometido un error imperdonable, yo seguía sintiendo algo por ella, algo que no podía negar. Tal vez por todos esos años de amor compartido, por todas esas promesas que habíamos hecho, por toda esa vida construida juntos. No sé si puedo hacer eso, Laura, respondí finalmente, sintiendo el peso de cada palabra. No sé si soy capaz de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Necesito tiempo, Laura. Necesito pensar en todo esto. No puedo tomar una decisión ahora, no puedo simplemente perdonarte y continuar como si todo fuera normal.
No soy capaz de hacerlo. Hubo un silencio largo del otro lado. Ella sabía que tenía razón, pero sus palabras seguían fluyendo, como si intentara convencerme de que podía hacerlo, de que todo podía solucionarse. Te entiendo, Javi, dijo al fin, su voz quebrada. Lo sé. Lo sé bien. Pero por favor, no me dejes. No me dejes ahora. Yo te quiero, y sé que puedo cambiar, sé que puedo hacer las cosas bien. Lo prometo. Dejé escapar un suspiro, sin saber si estaba haciendo lo correcto. Mi mente estaba dividida entre el amor que sentía por ella y la furia que aún ardía en mi interior. No podía seguir atrapado entre esos dos sentimientos, tenía que tomar una decisión. Porque, si algo había aprendido en todo este tiempo, es que no hay nada más destructivo que vivir en la ambigüedad entre el sí y el no, y al final, lo que me rondaba en la cabeza era la certeza de que no podía seguir de la misma manera. Ya no podía seguir siendo el tipo que confiaba ciegamente, que ponía toda su vida en manos de otra persona sin cuestionarlo. No podía seguir con ella sabiendo lo que sabía, con esa herida abierta. Laura, no sé qué va a pasar, le dije, sintiendo que la conversación me había drenado por completo. No sé si hay un camino para nosotros. No sé si quiero seguir en esto. Pero lo que sí sé es que no voy a quedarme aquí solo para hacer las cosas más fáciles para ti. Yo también necesito tiempo. Y aunque me duela, tengo que ser honesto conmigo mismo. No sé si puedo seguir. No sé si te puedo perdonar. Ella sollozó al otro lado, y por un momento pensé en colgar y dejarla ahí. Pero algo me retuvo. Quizá el amor que aún sentía, quizás la esperanza de que las cosas pudieran mejorar, aunque fuera una esperanza débil, que ya casi no se veía. Está bien, Javi, dijo finalmente, sin fuerza en su voz. Entiendo que necesites espacio. Yo también lo necesito. Pero quiero que sepas que haré todo lo que esté en mi mano para enmendarlo, si tú me lo permites. Lo pensaré, respondí, sabiendo que no quería pensar en eso, no ahora. No quería seguir sumido en la confusión, en la incertidumbre. Lo pensaré. Corté la llamada y me quedé mirando al vacío, sin saber qué hacer con lo que acababa de escuchar. Las palabras de Laura seguían retumbando en mi cabeza. Me sentía vacío, como si ya nada tuviera sentido. Había algo en el aire, algo que me decía que no había vuelta atrás. Sabía que algo había cambiado para siempre. No volví a ver a Laura en persona durante una semana entera después de aquella conversación telefónica. Pasaron los días con una lentitud insoportable, como si el tiempo mismo hubiera decidido tomarse un descanso para hacerme sufrir. Cada vez que pensaba en ella, lo que había sucedido entre nosotros me golpeaba con una fuerza renovada. A veces, sentía que no podía respirar, que todo lo que había construido con ella había sido una mentira, un espejismo que se desvanecía poco a poco. En otros momentos, me quedaba en blanco, sin poder recordar cómo habíamos llegado hasta este punto, sin entender por qué no había visto las señales antes, porque no había notado lo que pasaba a mi alrededor. Lo que más me perturbaba era el hecho de que aún la quería, de que mi corazón todavía daba un salto cada vez que pensaba en ella, aunque la razón me gritara que no debía, que debía dejarla ir, que no había forma de recuperar lo que habíamos perdido. La verdad era que no podía decidirme. Por un lado, sabía que la traición no se podía perdonar tan fácilmente, que las mentiras que había dicho y el daño que había causado no se podían borrar con unas simples palabras. Pero por otro lado, no podía quitarme la sensación de que si la dejaba ir, si decidía romper con ella, perdería algo que realmente había significado mucho para mí. La duda me carcomía, me devoraba por dentro. No podía hacer una elección, no podía ni siquiera entender si realmente quería que la relación continuara o si solo tenía miedo de quedarme solo. Finalmente, después de días de pensar y pensar, decidí enfrentarme a ella. No quería que el resto de mi vida estuviera marcado por este dolor, por esta confusión constante.
Necesitaba claridad. Necesitaba tomar una decisión, por difícil que fuera. Llegué a casa un viernes por la tarde, sabiendo que ella estaría allí. No habíamos hablado en toda la semana, y había una tensión en el aire que se podía cortar con un cuchillo. La puerta estaba entreabierta, y al entrar, vi que Laura estaba en la cocina, mirando fijamente al fuego de la estufa, como si estuviera esperando algo o, tal vez, esperando que yo llegara para decirle qué haríamos. Yo no sabía qué hacer. Sabía que la conversación que estábamos a punto de tener cambiaría nuestras vidas, pero no podía retrasarlo más. No podía seguir viviendo en este limbo, sin saber qué hacer con lo que sentía. Laura, dije, mi voz firme, aunque mi corazón latía con fuerza. Necesito que hablemos de esto, ya. No puedo seguir viviendo con esta incertidumbre, con este dolor. No sé qué quieres, pero yo necesito saberlo. Ella se giró al escucharme y, al verme, bajó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no podía dejarme llevar por la lástima. Ya no. No esta vez. Sabía que si iba a tomar una decisión, debía ser firme. Javi, sé que te he fallado. Sé que he roto todo lo que teníamos y te he hecho mucho daño. No sé cómo pedirte perdón por lo que hice, porque no hay forma de justificarlo. Pero te prometo que no fue algo que busqué, no fue algo que planeé. Me equivoqué, y lo reconozco. Te amo, Javi. Te amo de verdad, y estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que podamos superar esto. Por favor, no me dejes. Escucharla de nuevo me desgarraba. Sus palabras eran sinceras, y la verdad es que sabía que no estaba diciendo nada que no fuera cierto. Pero, ¿era suficiente? Bastaba con que me dijera que me amaba, que quería salvar nuestra relación. Algo en mí me decía que no podía ser tan fácil. Pero al mismo tiempo, el otro lado de mí, el que todavía la amaba, el que quería que todo volviera a ser como antes, me decía que tal vez, solo tal vez, merecía otra oportunidad. Laura, comencé, después de un largo silencio, no sé si puedo perdonarte. No sé si puedo seguir con esto. No sé si lo que estamos construyendo vale la pena después de todo lo que has hecho. Yo también te amaba, y ahora todo eso se siente vacío. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a seguir viéndote con él? ¿Vas a seguir mintiéndome? ¿O de verdad estás dispuesta a hacer todo lo necesario para que esto funcione? Ella no dijo nada de inmediato, pero su rostro se iluminó levemente, como si el simple hecho de que le estuviera dando la oportunidad de explicar algo ya fuera suficiente. La vi dar un paso hacia mí, y me sentí atrapado, como si una parte de mí quisiera dar un paso atrás, pero la otra me empujaba hacia ella. Javi, lo que más lamento es haberte mentido, haberte ocultado la verdad. Sí, estaba con él, pero no era lo que tú crees. No era lo que tú imaginas. No fue amor. Fue un error. Un error terrible. Y sé que no puedo cambiar lo que hice, pero te juro que no lo volveré a hacer. No quiero estar con él. Lo que quiero es estar contigo. Te lo prometo. Sus palabras me llegaron, pero no me convencieron por completo. La duda seguía en mi cabeza, dando vueltas, preguntándome si realmente podría confiar en ella de nuevo. No podía olvidarlo tan fácilmente. No podía simplemente seguir adelante como si nada hubiera pasado. Pero lo que más me asustaba era que, si decidía dejarla, estaría perdiendo la posibilidad de reconstruir lo que habíamos tenido. No quería tomar una decisión equivocada, pero ya no estaba seguro de nada. Laura, lo que has hecho, no sé si puedo olvidarlo. No sé si puedo mirarte de la misma manera después de todo esto. Pero lo que sí sé es que no quiero seguir viviendo con este dolor, con esta confusión. No quiero estar aquí, preguntándome si deberíamos seguir o no. Ella me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto en mucho tiempo, sinceridad, desesperación y miedo.
Sabía que no solo estaba luchando por nuestra relación, sino también por ella misma. Pero la verdad era que, aunque sentía una gran pena por ella, no sabía si podía continuar con alguien que me había traicionado de la manera en que lo había hecho. Javi, por favor, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Dame una oportunidad. No quiero perderte. No sabía qué hacer. Estaba completamente perdido. Pero no podía tomar una decisión así, sin más. Necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Necesito tiempo, Laura, le dije, mi voz suave pero firme. No te prometo nada. Solo quiero pensar en todo esto, en lo que quiero y en lo que me está pasando. Salí de la cocina y subí a mi habitación, sin mirar atrás. Sabía que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Sabía que el dolor no desaparecería de inmediato, pero también sabía que, si iba a seguir adelante con mi vida, necesitaba ser honesto conmigo mismo. Y eso era lo único que podía hacer en ese momento, ser honesto conmigo mismo. Había pasado otra semana sin hablar mucho. Los días se habían convertido en una rutina extraña, donde yo me movía por la casa casi en piloto automático, mientras Laura trataba de crear conversaciones, de buscar algún resquicio de normalidad, pero no encontraba respuesta en mí. Cada vez que cruzábamos miradas, sentía una incomodidad pesada en el aire, como si ambos estuviéramos esperando algo, pero ninguno de los dos se atreviera a dar el primer paso hacia la solución. La angustia se había instalado en mi pecho y no me dejaba respirar, y me di cuenta de que ya no podía seguir así. Lo que había estado posponiendo, lo que no quería enfrentar, ya no podía esperar más. Necesitaba tomar una decisión definitiva, ya no podía seguir sumido en la indecisión. Había llegado el momento de enfrentarnos a lo que habíamos sido, a lo que podríamos ser, o, tal vez, a lo que no podríamos ser jamás. Cada vez que me sentaba en el sillón de la sala, con los recuerdos de nuestra vida pasada flotando en mi mente, lo único que me quedaba claro era que algo se había quebrado irremediablemente entre nosotros. No podía recordar una sola vez en la que me hubiera sentido tan impotente. Quería saber qué había en su corazón, pero también necesitaba saber qué quedaba en el mío. Decidí que tenía que hablar con ella. Ya no quería seguir evitándolo. La vida que compartimos, los años, los sueños, las promesas, todo eso había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, y ahora todo lo que tenía que hacer era elegir si seguiría luchando por lo que habíamos sido o si, definitivamente, debía dejarlo ir. En ese momento, no sabía qué respuesta me esperaba, pero tenía que darla. Ya no podía vivir con este vacío. La encontré en la cocina. Estaba con una taza de café, como si la misma rutina diaria pudiera borrar lo que había pasado. Cuando me vio entrar, su rostro reflejó una mezcla de miedo y esperanza. Algo dentro de mí me dijo que ella también estaba esperando que yo hablara, pero temía lo que podía salir de mi boca. Ella siempre había sido la que tomaba decisiones en nuestra relación, la que tenía las riendas de las situaciones difíciles. Pero ahora, yo era el que tenía que decidir, y no me sentía preparado. De hecho, no sabía si alguna vez podría estarlo. Laura, empecé, mientras me acercaba a ella. No sabía por dónde empezar. Lo he pensado mucho. He estado tratando de entender todo esto. Todo lo que ha pasado entre nosotros. Y, sinceramente, no sé si puedo seguir con esto. No sé si puedo seguir con alguien que me ha mentido, que ha roto nuestra confianza de una manera tan profunda. La vi tragar saliva, como si esas palabras le dolieran más de lo que había imaginado. Lo entiendo, dijo, con la voz temblorosa. Lo sé, Javi. Sé que lo que hice no tiene justificación. Pero quiero que sepas que te amo. No lo hice por diversión, no fue algo que planeé. Fue un error, una decisión tonta, impulsiva. Y lo lamento. Lo lamento más que nunca. La miré fijamente, intentando leer sus ojos,
sus gestos, intentando encontrar algo en ella que me dijera que todo esto valdría la pena. Pero algo me decía que no había vuelta atrás. Las mentiras, las horas que pasé preguntándome por qué no lo vi antes, las veces que me tragué mi rabia, todo eso me había cambiado. Mi corazón ya no era el mismo, y la forma en que me miraba ahora me hacía sentir distante, como si estuviéramos separados por una barrera invisible que yo no sabía cómo derribar. No sé si puedo volver a confiar en ti, le dije finalmente, la voz más grave de lo que quería. No sé si voy a poder olvidar lo que hiciste, Laura. Y lo que más me duele es que, aunque te ame, ya no siento que te conozca. Ya no sé quién eres realmente. Las palabras le dolieron, lo supe por su expresión. Me había esperado, sabía que llegaría este momento, pero nunca pensé que sería tan difícil. Ella no respondía. Solo me miraba, con esa cara de desesperación que también conocía, y esperaba que dijera algo más. Pero no podía. Mi mente estaba en blanco, completamente saturada por lo que había pasado. Todo lo que había estado construyendo conmigo se desmoronaba y no sabía si podía encontrar las piezas para volver a armarlo. Lo entiendo, susurró. Sé que te he fallado y no sé cómo hacer que eso cambie. Pero te juro que haré todo lo que esté en mi mano para arreglarlo. No quiero perderte. No quiero que esto sea el fin. Lo que más quiero es que podamos superar esto. Yo no sabía qué decir. Las palabras de Laura se me quedaban vacías. Sabía que no podía ignorar todo lo que había sucedido, todo lo que había visto y escuchado. Pero también sabía que, si decidía irme, todo lo que había vivido hasta entonces se desmoronaría como si nunca hubiera existido. ¿Qué quedaría de todo esto? ¿Sería capaz de empezar de nuevo? ¿Sería capaz de rehacer mi vida después de lo que me había hecho? No lo sabía. Y, sinceramente, no quería saberlo. Laura, no sé qué hacer, le dije, mi voz quebrándose. Te amo, pero no sé si lo que tenemos es lo que quiero. No sé si puedo seguir viviendo con esta duda, con este dolor. Ya no sé si soy capaz de perdonarte. Ya no sé si quiero seguir con esto. Hubo un largo silencio entre los dos, una pausa que parecía no terminar nunca. Ella no decía nada. Estaba tan hundida en sus pensamientos como yo. ¿Qué más podía decir? ¿Qué más podía hacer para convencerme de que todo valía la pena? Pero sabía que no podía, que la decisión ya estaba tomada. No podía seguir viviendo con la mentira, con el vacío que ella misma había creado. No puedo, le dije, de forma firme. No puedo seguir, Laura. No puedo. Ella no reaccionó de inmediato. Su rostro se transformó, se desmoronó en una mueca de dolor que me atravesó el corazón. Sabía que lo que había dicho era lo correcto para mí, pero en ese momento, no podía evitar sentir que acababa de romper algo dentro de mí. La relación que habíamos construido, lo que habíamos sido, ya no existía. Solo quedaba el dolor de la traición y la necesidad de alejarme, de cortar todo lo que nos unía. Lo siento, susurró, las lágrimas cayendo libremente de sus ojos. Lo siento tanto. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo. Ya no importa, respondí. Lo que pasó, pasó. Ya no hay marcha atrás. Me levanté de la silla lentamente, sin saber qué hacer después. Sabía que este era el final. El fin de todo lo que habíamos sido, de todo lo que habíamos compartido. Pero al mismo tiempo, me sentía extraño, como si, a pesar del dolor, estuviera finalmente liberado de una carga que había llevado durante demasiado tiempo. Salí de la cocina y me dirigí hacia la puerta. La escuché sollozar desde atrás, pero no me detuve. Sabía que debía irme, que no podía quedarme ahí, rodeado de recuerdos y promesas rotas. Tenía que irme. Tenía que empezar a sanar. Solo no sabía cómo.